Ya es oficial, Apple acaba de anunciar el iPhone 16e. Y hay novedades muy interesantes y bueno, otras por supuesto que seguramente no gusten tanto. En este vídeo os voy a contar todo lo que debéis saber sobre este nuevo iPhone 16e. Por cierto, también os digo que si os gusta estar al día de lo último de Apple, suscribíos porque aquí os contamos todas las novedades al instante. Así que, venga, vamos a ello. Bueno, Apple lo ha hecho oficial a través de un comunicado de prensa, además titulado de la siguiente forma: Apple presenta el iPhone 16e, una nueva y potente incorporación a la gama del iPhone 16. Además luego subtitula: el iPhone 16e se une a la gama del iPhone 16 y ofrece el gran rendimiento del chip A18, Apple Intelligence, una autonomía extraordinaria y un sistema de 2 cámaras en una de 48 megapíxeles, todo ello a un precio increíble. A ver, había algunas incógnitas por resolver. Una de ellas era el nombre, porque en las últimas horas empezaba a sonar con fuerza que el iPhone no fuese finalmente iPhone SE 4, sino iPhone 16e. Primera incógnita resuelta. Otra incógnita era su precio y la última, su fecha de lanzamiento. Bueno, el precio ya os avanzo que partirá de los 709 euros en su versión de 128 GB y por supuesto luego ya ahí va en aumento. Y saldrá el viernes 28 de febrero, es decir, el de la próxima semana, aunque se puede reservar desde este viernes 21 a partir de las 2 de la tarde en España. Ahora vamos a analizar en detalle las características de este iPhone 16e. Lo primero, vamos a hablar del diseño. Y a ver, aquí se confirma el cambio radical con respecto a su predecesor, que, bueno, pues en este caso es totalmente diferente y vemos una inspiración clara en el iPhone 14, tal y como también venimos ya anticipando desde hace tiempo, porque no nos engañamos, por mucho que lo llamen iPhone 16e, este diseño recuerda más al iPhone 14 que al iPhone 16, principalmente por la ausencia de una isla dinámica y el hecho de que tenga un notch. Estará disponible en dos colores, en blanco mate y negro mate. En las fotografías la verdad que luce bastante bien, esa parte trasera se ve muy elegante, así que estoy deseando tenerlo en la mano y poder transmitiros las sensaciones que bueno, me transmita cuando lo sujete. Ahora bien, también un punto importante con respecto al diseño es que cuenta con botón de acción en el lateral. La pantalla es una Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas, eso sí, de 60 Hz. Seguimos con los 60 Hz en 2025, es verdad que podría cambiar con los iPhone 17, pero obviamente este iPhone 16, siendo una versión recortada de los iPhone 16, sería muy extraño que tuviera una pantalla ProMotion. Pero bueno, decimos adiós definitivamente, eso sí, al Touch ID, ya para dar paso, como decía antes, a un notch con Face ID, no isla dinámica, por lo que yo creo que aquí han perdido la oportunidad de que de verdad se sintiese como un iPhone 16 y no tanto un iPhone 14. Y si se llama iPhone 16e es principalmente por su procesador, más que nada porque monta el mismo chip que los iPhone 16, es decir, el chip A18, lo cual es un punto muy a destacar, ya que este iPhone va a ser capaz de mover prácticamente cualquier app o juego de la App Store. También Apple Intelligence, de lo que os hablaré ahora después. Otra novedad está en su módem, ya que equipa el primer módem 5G diseñado por Apple, que según ellos mejora la eficiencia energética y la conectividad. Bueno, habrá que ver en los test de velocidad si se confirma esto. En cuanto al tema de la batería, ojo porque sí que podría tener algo que ver en la gran mejora que me ha sorprendido, ahora os lo cuento. Antes hablemos de la cámara porque cuenta con una única cámara trasera, por mucho que Apple diga que tiene una doble cámara con una lente principal, es una cámara de 48 megapíxeles que tienes dos distancias focales, tienes el por 1 y luego tienes el por 2 que lo que hace es un recorte y te da una fotografía de 24 megapíxeles, pero bueno, al fin y al cabo es una cámara de 48 megapíxeles que, a ver, es un grandísimo salto frente a los 12 megapíxeles que tenía el iPhone SE anterior. Si lo comparamos con la cámara de los iPhone 16 parece ser la misma cámara gran angular que cuentan estos con una apertura f1.6, así que no está nada mal. Y en cuanto a la batería, yo no sé si es gracias a este nuevo módem de conectividad que equipa, pero me ha sorprendido ver la mejora en cuanto a batería con respecto al iPhone 16 normal. Insisto, el iPhone 16 normal es en teoría superior a este iPhone 16e, pero según la página web de Apple en el comparador, la batería de este iPhone 16e aguanta hasta 4 horas más de reproducción de vídeo que la del iPhone 16 y solo una menos que el iPhone 16 Pro, lo cual, oye, es bastante interesante y habrá que probarlo para ver si se confirman en estas buenas sensaciones a priori. Eso sí, no todo son buenas noticias, porque contamos con un USB-C que
tiene velocidades de USB 2, es decir, no tenemos esas velocidades ultra rápidas que tenemos, por ejemplo, en los modelos Pro de los iPhone 16, ni tampoco tenemos carga por MagSafe. Sí tenemos carga inalámbrica, pero no soporta la carga con adaptadores MagSafe. Y ahora os voy a dar mi opinión, lo positivo y lo negativo, porque hay un poco de todo. Cosas positivas, bueno, principalmente que equipe el chip A18, que tenga una cámara principal que prácticamente es la misma que la de los iPhone 16. Un diseño que, oye, la verdad la parte trasera se ve súper elegante, es cierto que no tiene isla dinámica y por tanto el frontal no se ve tan actual, pero bueno, en su conjunto parece un dispositivo bastante competente. Ahora bien, no todo es bueno, y es que a mí lo más negativo de todo me parece el precio. Si este iPhone hubiese salido a un precio que rondara los 600 euros, que era lo que, bueno, yo podía más o menos esperar, porque a ver, estaba claro que el precio iba a subir con respecto al iPhone SE, pero ostras, es que la subida ha sido bastante más de lo que esperaba. O sea, estamos hablando de 709 euros el modelo más bajo de capacidad, y creo que estratégicamente es un error, porque al final este dispositivo venía a significar para Apple un punto de entrada para usuarios que siempre se han mostrado reticentes a gastarse de entrada miles de euros en un iPhone, cuando a lo mejor quieren empezar para ver si se adaptan al iPhone y luego ya irá más. Y claro, este precio, joder, esa barrera de los 700 euros, subir de ahí, no sé, no me transmite buen feeling. Y no soy el único, porque he pedido en Twitter, antes de grabar este vídeo, opiniones, ¿no?, sobre qué os parecía el precio, y en general todos estáis bastante de acuerdo en que se han columpiado un poco, ¿no? De todos modos, decidme en los comentarios qué opináis. Insisto, si este iPhone valiese 600 euros, ¡buah! O sea, es que sería... arrasaba, o sea, te lo digo en serio, o sea, arrasaba, y seguramente muchos dubitativos se lanzarían de cabeza a probar este iPhone. Digo dubitativos, es decir, no usuarios que tengan un iPhone 16 ni un iPhone 15, sino gente que a lo mejor está en Android y estaba ahí con la mosca de decir, ay, quiero probar un iPhone, ¿no? Me refiero a ese tipo de usuarios que al final el que yo creo que es el interesado principal a comprar un iPhone de estas características. Por cierto, a modo de curiosidad, si nos vamos a la web del iPhone 16e, mirad en la letra pequeña, a principios de abril se añadirán otras prestaciones e idiomas de Apple Intelligence. Es decir, que Apple confirma que la nueva versión de Apple Intelligence en más idiomas llega a principios, no a mediados ni a finales de abril. Así que iOS 18.4 en beta tiene que estar, vamos, ya a la vuelta de la esquina, si es que no sale en unas horas. Así que amigos, ya lo veis, Apple lo ha vuelto a hacer, pero para bien o para mal. Contadme en los comentarios si os convence este iPhone 16e. Estaré muy atento, y no os perdáis, por cierto, el vídeo de mañana, que también estará relacionado. También os animo a que, por supuesto, deis un me gusta al vídeo, que nos ayudará a que el vídeo, por supuesto, llegue a más gente. Y atención, porque si os suscribís a la Manzana Mordida Plus, vais a poder disfrutar de contenido extra, pero también vais a poder ganar un iPhone 16e. Porque bueno, aunque ahora os estaré poniendo el cartel del iPhone SE 4, no, bueno, esto lo vamos a actualizar en las próximas horas. Vamos a regalar un iPhone 16 en las próximas semanas a uno de nuestros suscriptores. Así que si os apuntáis, estáis a tiempo. Y por aquí os dejo otros vídeos recomendados que os pueden llegar a interesar. Por mi parte nada más, nos vemos, porque ya sabéis, somos la Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Chao.